coloco por acá. Todo esto de acá. Estoy agrandando. Ya lo estoy agrandando. Entonces vuelvo a repetir. Acabo de dibujar un hueso largo. Ya, acabamos de dibujar un hueso largo. Tenemos por acá las epífisis y a la diáfisis. Vamos acá al canal medular. Tenemos al periósteo y formando la pared del canal medular tenemos al endostio. Entre el endostio y el periósteo, entre el endostio y el periósteo está el tejido, está el hueso. Entre el endostio y el periósteo está el hueso. Entonces agarramos acá un pedazo y lo colocamos por acá. Ahí está, todo esto es. Entonces aquí está el hueso. Todo esto de acá, mira, todo esto de aquí es el hueso. Todo esto es el hueso. Entonces sobre el hueso encuentro el periósteo y debajo del hueso encuentro el endostio. Sobre el hueso encuentro el periósteo y debajo del hueso encuentro el endostio. Y el endostio forma la pared del canal medular. El endostio forma la pared del canal medular. El periósteo, no te olvides, tiene dos capas, una capa externa y una capa interna. La capa externa, ya sabes por qué se le llama capa fibrosa, porque tiene gran cantidad de fibras colágenas tipo 1. Por esa razón, a la capa externa del periósteo le llamamos la capa fibrosa. Pero también tiene su agujero nutricio, por donde ingresan las arteriolas, salen las vénulas y también ingresan las fibras nerviosas. Por eso se le llama también capa nutricia. ¿Ya? Entonces, la capa interna del periósteo, ya sabes que ahí encontramos gran cantidad de células osteógenas y osteoblastos. Por eso a esta capa interna le llamamos también la zona osteógena o le llamamos cambio. Entonces, la capa interna del periósteo dijimos que es la capa más activa del periósteo. ¿Ya? Ahora, debajo del periósteo, vuelvo a repetir, se encuentra al hueso. Pero el hueso de qué está formado? Está formado de un tejido óseo compacto y está formado de un tejido óseo esponjoso. Entonces, el tejido óseo compacto y el tejido óseo esponjoso, todo esto forma el hueso. Todo esto forma el hueso. Entonces, si nosotros vemos por acá, acá, esta línea que tú ves acá, esa es una laminilla ósea longitudinal. Acá veo otra laminilla ósea longitudinal paralela a la anterior. Entonces, acá yo veo varias laminillas óseas longitudinales paralelas unas con otras, a la cual se le llama laminilla ósea circunferencial externa. Entonces, acá yo tengo, mira, nuevamente laminillas óseas longitudinales paralelas unas con otras, a la cual se le llama laminilla ósea circunferencial interna. Entonces, ya tenemos una laminilla ósea circunferencial externa y una laminilla ósea circunferencial interna. Entonces, quiero que observes la laminilla ósea circunferencial externa con la interna y quiero que los compares. Te voy a dar 30 segundos. Hola, Snyder. Hola, hola. Ya, tienes 30 segundos. Ratito.
Ya. Entonces, les pregunto, chicos, la laminilla ósea, no te olvides, las laminillas óseas circunferenciales. La laminilla ósea circunferencial, externa e interna. Número 1, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Son 4 las diferencias, pero vamos con la número 1. Ya, yo te ayudo con la número 1. La laminilla ósea circunferencial externa se localiza debajo del periósteo. Ahí lo estás viendo. Y la laminilla ósea circunferencial interna lo encontramos sobre el tejido óseo esponjoso. Sobre el tejido óseo esponjoso. Pero según Pre, como no lo consideren la diáfisis al tejido óseo esponjoso, entonces también puedo decir que está sobre el endostio, también. Entonces puedo decir que está sobre el tejido óseo esponjoso o según Pre puedo decir que está sobre el endostio. Ya. ¿Cuál sería la segunda diferencia? ¿Cuál sería? Una es más gruesa que la otra. ¿Cuál? Que una es ¿No más gruesa que la escuchó? otra. ¿Cómo me dices? Que una es más gruesa que la otra. Ya, no es que sea más gruesa, tiene más laminillas óseas, tiene más laminillas óseas, o sea, se encuentran en el número de laminillas óseas circunferenciales externas se encuentran en mayor cantidad, comparada a las laminillas óseas circunferenciales internas que se encuentran en menor cantidad. Ya estamos viendo dos diferencias. La tercera diferencia, cuando hemos dicho que de la capa externa del periósteo se extienden, acá lo vamos a colocar para que puedas recordarlo, porque esto ya hemos explicado, pero lo voy a colocar acá. Ahí está. Ya. Petito. Entonces acá, estoy acá, Petito. Son las fibras de Sharpie. Ya. Y las fibras de Sharpie, no te olvides, son las fibras colágenas tipo 1. Ya, fibras colágenas tipo 1. Listo. Está. Ya. ¿Listo? Ya. Entonces, la fibra de Sharpie, ya, miren acá, la capa externa del periósteo, hemos mencionado que sus fibras colágenas tipo 1 salen de la capa externa del periósteo, pero así como sale, también estas fibras colágenas tipo 1 de la capa externa del periósteo penetran hasta la parte más profunda del hueso. Estas fibras colágenas tipo 1 que se extienden más allá de la capa externa del periósteo se les llama la fibra de Sharpie. Entonces, estas fibras de Sharpie, así como salen de la capa externa del periósteo, también se meten a la parte más profunda del hueso. Por lo tanto, hasta dónde se mete, hasta dónde penetra, hasta dónde se enraiza la fibra de Sharpie, hasta las laminillas óseas circunferenciales externas. En cambio, acá en las laminillas óseas circunferenciales internas no encontramos las fibras de Sharpie, no encontramos. Cuando yo te digo que las laminillas óseas circunferenciales externas son laminillas óseas longitudinales paralelas unas con otras, es porque se encuentran ordenadas, mira, están ordenadas, ¿ya? Estas laminillas óseas circunferenciales externas, de manera desordenada, de manera aleatoria, al azar, por donde quiere, va a penetrar la parte más profunda del hueso. Y estas laminillas óseas circunferenciales externas, al
penetrar la parte más profunda del hueso de manera al azar, de manera aleatoria, justamente van a entrelazarse, van a entrecruzarse unas con otras y van a formar cavidades. Por lo tanto, estas laminas óseas circunferenciales internas, al penetrar de manera al azar, de manera aleatoria, la parte más profunda del hueso, forman las trabéculas. Entonces, estas laminas óseas circunferenciales internas son las que dan origen a las trabéculas, ¿ya? Dan origen a las trabéculas. Y cuando acá se entrelazan las trabéculas, forman las cavidades óseas, forman los poros, de tal manera que el conjunto de trabéculas va a formar al tejido óseo esponjoso. Entonces, ¿cuál es la diferencia, repito, entre la lámina ósea circunferencial externa y la lámina ósea circunferencial interna? La ubicación. Número 1, la ubicación. Que la lámina ósea circunferencial externa se localiza debajo del periósteo. En cambio, la lámina ósea circunferencial interna se localiza sobre el tejido óseo esponjoso, ¿ya? La otra diferencia es que las laminas óseas circunferenciales externas son las que se encuentran en mayor cantidad, en comparación a las internas que se encuentran en menor cantidad. Tercera diferencia, que las laminas óseas circunferenciales externas son las que presentan la fibra de Sharpe. En cambio, las laminas óseas circunferenciales internas no tienen la fibra de Sharpe. Y cuarta diferencia es que las laminas óseas circunferenciales internas son las que dan origen o son las que van a formar a las trabéculas, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que estoy viendo por acá? Esto es una lamina, voy a hacerle otro color, un ratito. Caramba. Un ratito, que se ha hecho feito. A ver, esto de acá. Entonces, acá yo tengo una lamina ósea concéntrica y longitudinal. Tengo otra lamina ósea concéntrica y longitudinal. Ay. Ya, vuelvo a repetir. Tengo acá otra lamina ósea concéntrica y longitudinal. Tengo otra lamina ósea concéntrica y longitudinal. Aquí tengo otra lamina ósea concéntrica y longitudinal. En cambio, estas de acá son laminas óseas longitudinales paralelas unas con otras, ¿ya? En cambio, estos son laminas óseas laminas óseas concéntricas y longitudinales. Entonces, en conjunto, ¿qué es lo que forman? ¿Qué es todo esto? Un sistema de Haber. Un sistema de Haber. Excelente. Claro, acá tengo otro sistema de Haber, otro sistema de Haber. ¿Qué hay en el centro del sistema de Haber? El conducto de Haber. El conducto de Haber. Agujero nutricio, ¿de qué orden es el conducto de Haber? De tercer orden, mi. De tercer orden. Excelente, muy bien, perfecto, muy bien. Ahora, ¿dónde estás? Vamos a ver. Alrededor del sistema de Haber, ¿qué es lo que estamos encontrando? Alrededor del sistema de Haber, ¿qué estamos encontrando? ¿No era mi el cemento de Von Euler? El cemento de Von Ebner. Muy bien. ¿De qué está hecho el cemento de Von Ebner? De moléculas orgánicas y de moléculas inorgánicas. Pero en el cemento de Von Ebner, ¿a quién lo encontramos en mayor cantidad? ¿Las moléculas orgánicas o inorgánicas? Orgánica. A las orgánicas. Muy bien, excelente, perfecto.
Ahora, ¿quién atraviesa a este segmento de von Eppner? Conducto de Conducto de Boltzmann, Boltzmann, El Miss. conducto de Boltzmann. ¿Qué orientación tiene el conducto de Boltzmann? ¿Vertical, horizontal, oblicuo? ¿Qué orientación tiene? Horizontal, Horizontal y oblicuo. Oblicuo. oblicua. Entonces, el conducto de Boltzmann sirve para comunicar a los sistemas de Haber. Y también, acá lo voy a colocar, también sirve para que pueda ingresar las arteriolas, mira, por acá está ingresando, ve. Ingresa, se ramifica, entra al conducto de Haber, atraviesa y ahora ingresa por el conducto de Boltzmann al otro sistema de Haber. Ingresa, se distribuye por el conducto de Haber, por las laminillas para poder alimentar a los osteocitos y luego por el conducto de Boltzmann. De la misma manera, así como están entrando nutrientes a través de las arteriolas, también van a pasar vénulas, ¿ya? Y las vénulas están recogiendo los desechos de las células del sistema de Haber. Y finalmente sale por acá, ¿ya? Entonces, el conducto de Haber es longitudinal y el conducto de Boltzmann es horizontal o puede ser oblicuo, pero principalmente es horizontal. Muy bien, seguimos. ¿Qué cosa es esto de acá? Lo que estoy pintando. ¿Qué es? ¿Qué es? Ay. ¿Qué cosa es? Ay, ¿qué pasa? Repito. Ratito, vamos a hacer el dibujito. Ya, un ratito, un ratito. Ya. Repito una vez más. ¿Qué cosa es esto de acá? Una laminilla ósea concéntrica. ¿Qué es esto de acá? Una laminilla ósea concéntrica. ¿Qué es esto de acá? Una laminilla ósea concéntrica. ¿Qué es esto de acá? Una laminilla ósea concéntrica. Entonces, ¿todo esto qué es? Sistema de Haber. Sistema de Haber. ¿Qué cosa sería esto de acá? Conducto de Haber. Conducto de Haber. Perfecto. Ahora pregunto, ¿quién lo está recubriendo a esta laminilla ósea concéntrica y longitudinal? ¿Quién está formando su pared de este conducto de Haber? El endostio, Miss. El endostio. ¿Y en el endostio qué células hay? ¿Qué células hay en el endostio? El endostio, ¿qué membrana es? ¿De qué está hecho esa membrana? El endostio, ¿de qué tejido está hecho esa membrana? Del tejido conectivo lácteo. Activo. Ya, entonces si está hecho de tejido conectivo laxo, ¿qué célula hay? Fibroblasto. Fibroblasto. Pero también en la mañana te dije que además de tener fibroblasto, en el endostio está la célula osteógena. El osteoblableblu, el osteoblasto. Y el osteoclacleclicloclu, el osteoclasto inactivo. Entonces, cuando este hueso envejece, ya, ratito, cuando este hueso envejece, ya, cuando este hueso envejece, el osteoclasto del endostio sale, se activa. El osteoclasto del endostio se activa, ¿ya? Una vez que se activa, comienza a comer al sistema de Haber. Come, come, come hasta que se cansa. Entonces, una vez que se cansa, ya lo deja. Entonces, esto que ves acá, eso es una sobra, acá también, eso es una sobra de lo que el osteoclasto lo ha dejado, lo ha abandonado, se cansó de comer y lo ha dejado, ¿ya? Entonces, esto es una sobra, es un remanente, un rezago del sistema de Haber
que ha sido comido por el osteoclasto que se localiza en el endostio. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se le llama, profesora? Se le llama laminilla ósea intersticial. ¿Por qué intersticial? Porque se localiza entre un sistema de Haber y otro sistema de Haber. O sea, acá tengo la laminilla ósea intersticial. Entonces, acá todo esto, las laminillas óseas circunferenciales externas, internas, los sistemas de Haber y las laminillas óseas intersticiales, todo este conjunto en realidad forma el tejido óseo compacto. Entonces, el tejido óseo compacto está hecho de 4 tipos de laminillas óseas. 1, laminillas óseas circunferenciales externas. 2, laminillas óseas circunferenciales internas. 3, sistemas de Haber, que está formado por laminillas óseas concéntricas y longitudinales. Y 4, laminillas intersticiales. Entonces, estos 4 tipos de laminillas óseas forman el tejido óseo compacto. Forman el tejido óseo compacto, ¿ya? Forman el tejido óseo compacto. Pero ahora yo te pregunto, de los 4 tipos de laminillas óseas que forman el tejido óseo compacto, ¿cuál de ellas es la que se encuentra en mayor cantidad? Las laminillas óseas circunferenciales externas, internas, las laminillas óseas concéntricas y longitudinales, las laminillas intersticiales. ¿Cuál de los 4 tipos se encuentra en mayor cantidad? Externas. ¿Cuál de ellas? Entre Las las 4, externas. entre las 4, no entre esta y esta, no, entre los 4 tipos de laminillas óseas. ¿A cuál de ellos le encontramos en mayor cantidad? Las externas. No. A ver, mira, pues mira. No, no estoy Intersticiales. comparando esta con esta. Estoy comparando los 4 tipos. Las ¿A quién le- longitudinales. ¿A qué? ¿A Y quién lo estas encuentra en mayor concéntricas, cantidad? Toma. A las las laminillas circunferenciales. circunferenciales externas, laminillas óseas circunferenciales internas, laminillas óseas concéntricas y longitudinales o laminillas óseas intersticiales. De los 4, ¿a quién lo encuentro en mayor cantidad? A las a las concéntricas intersticiales. y longitudinales. Claro, a las concéntricas y longitudinales. Pero esas laminillas óseas concéntricas y longitudinales, ¿qué forman? Sistema de Haber. Sistema de Haber. Por lo tanto, de estos 4 tipos de laminillas óseas, el sistema de Haber es la unidad que forma la estructura principal de este tejido óseo compacto. Es la unidad estructural y funcional del tejido óseo compacto, ¿ya? Entonces, repito, el tejido óseo compacto está formado por 4 tipos de laminillas óseas. Laminilla ósea circunferencial externa, laminilla ósea circunferencial interna, laminilla ósea concéntrica y longitudinal y las laminillas óseas intersticiales. La diferencia entre la laminilla ósea circunferencial externa con la interna es la ubicación, ¿no? La ubicación. La laminilla ósea circunferencial externa interna, ¿qué cosas son? Son laminillas óseas longitudinales y paralelas unas con otras, ¿ya? ¿Dónde se localiza la laminilla ósea circunferencial externa? Debajo del periósteo, debajo de la capa interna del periósteo, o sea, debajo de la zona osteógena. Y la laminilla ósea circunferencial interna, ¿dónde lo encuentro? Lo encuentro sobre el endostio, ¿ya? Sobre el endostio. Lo encuentro sobre el endostio o sobre el tejido óseo esponjoso, hemos dicho. La otra diferencia, que la laminilla ósea circunferencial externa se encuentra en mayor cantidad en comparación a la interna, que se encuentra en menor cantidad. Otra diferencia, que la laminilla ósea circunferencial externa presenta las fibras de Sharpe, en cambio la laminilla ósea circunferencial interna van a penetrar la parte más profunda del hueso de manera aleatoria, se van a entrelazar y van a formar el tejido óseo esponjoso. O sea, ¿para qué me sirve la laminilla ósea circunferencial interna? Para formar las trabéculas. Ahora, las laminillas óseas intersticiales son los remanentes o rezagos o sobras
que ha dejado el osteoclasto al comer al sistema de Haber, ¿ya? Al sistema de Haber. Y finalmente, de 4 a 20 laminias óseas concéntricas y longitudinales va a formar el sistema de Haber, a quien se le considera como la unidad estructural y funcional del tejido óseo compacto por la mayor cantidad de su estructura, ¿ya? Entonces, el tejido óseo compacto, estás equivocado si estás pensando que solo está formado por 4 a 20 laminias óseas concéntricas y longitudinales. No, está formado por 4 tipos de láminas. Muy bien, dale un repasito de 3 minutos.
Listo. Entonces, el tejido óseo compacto solo está formado por el sistema de Haber. No. No, No, mis. No. ¿Cuántos tipos de laminías óseas conforman el tejido óseo compacto? Cuatro, mis. Cuatro. Cuatro. Vamos con el 1. ¿Quién es? Las láminas Anillo óseo circunferencial. paralelas. Muy bien. Vamos con la 4. Laminilla. Laminilla ósea circunferenciales internas. Diferenciales internas. Interno. Ya, muy bien. Vamos con el rezago de el rezago del sistema de Haber que deja el osteoclasto. Laminilla Cosas Laminilla intersticiales. Ya, un ratito. Mm, Maggi, ¿quién es Renato? La verdad es que no sé de visita, pero como le pregunto, no sé si usted le dio el permiso de añadirla al grupo, porque me sale que no pagó los 3 soles tampoco. Ya, pero ¿quién es el que, el que ha creado el grupo? Yo soy la que creó el grupo, pero creo que no puse los ajustes de que no podían añadir. Ya, ponle el ajuste y bótale pues a ese alumno. Ya Ya, está bien. así de simple. Ya, gracias. No se pasen de vivos, pues chicos. Ya, que por cierto, está acabando enero, ¿ah? Está acabando enero, chicos. Nos toca pagar ya de febrero. El rezago que ha dejado el osteoclasto del sistema de Haber. ¿Quién es el rezago del sistema de Haber que ha dejado el osteoclasto, me dice? Laminillas óseas intersticiales. Bien, excelente. Y finalmente, las que se encuentran en mayor cantidad, ¿quiénes son? Láminas concéntricas. Céntricas y longitudinales. Muy bien, los cuales forman de 4 a 20 laminías óseas concéntricas y longitudinales. ¿Qué forman? El Sistema de sistema Sistema Haber. de Haber. Y por lo tanto, al sistema de Haber se le considera como la unidad. Estructural y funcional. El tejido óseo compacto. Excelente. Muy bien. Entonces ahora van a reconocerlo por acá. Ya, Betito. Ya, entonces mira, lo agrandamos. Esto es el periósteo. Esto es la capa externa del periósteo, la capa interna del periósteo. Todo esto es el tejido óseo compacto. Estos son las laminías óseas circunferenciales externas, las laminías óseas circunferenciales internas, ¿ya? Debajo encuentro el endostio, ahí está. Entonces tengo acá el periósteo, tengo acá el endostio, acá estará el canal medular. Tenemos acá a las laminías óseas circunferenciales externas, tenemos a las laminías óseas circunferenciales internas, tenemos a las laminías óseas intersticiales y a las laminías óseas concéntricas y longitudinales. En el centro que encuentro el conducto de Haber y alrededor de este sistema de Haber está el cemento de von Ebner, los cuales son atravesados por el conducto de Boltzmann. ¿Ya? Lo mismo acá. Tenemos acá el periósteo, a las laminías óseas circunferenciales externas, laminías óseas circunferenciales internas. Tenemos a las laminías óseas concéntrica y longitudinal. Y en el centro o el conjunto de estas 4 a 20 laminías óseas concéntricas y longitudinales forma el sistema de Haber. Y en el centro del sistema de Haber se encuentra el conducto de Haber, el cual es longitudinal. Y el conducto de Haber también es un agujero nutricio de tercer orden. Te estoy hablando rápido porque todo eso ya hemos explicado. ¿Ah? ¿Qué encuentro en el conducto de Haber? Se encuentra la arteriola, la vénula y el nervio.
Entonces, ¿quién es el que comunica un sistema de Haber con otro sistema de Haber? Viene a ser el conducto de Boltzmann, que puede ser horizontal o puede ser oblicuo, ¿ya? Y no solo sirve para comunicar a los sistemas de Haber, sino permite el ingreso a las arterias y la salida de las vénulas, el ingreso a las arteriolas y la salida de las vénulas, ¿ya? No te vayas a olvidar. Muy bien, y todo esto de acá es el tejido óseo compacto. ¿Qué encuentro acá? Al tejido óseo esponjoso, recubierta por endostio, y esto ya será el canal medular, ¿ya? Pregunto, ¿quién forma la pared del conducto de Haber? El endostio te ayuda. ¿Y quién formará la pared del conducto de Boltzmann? También el endosio mismo. También el endostio. Excelente. Muy bien. Muy bien. ¿Qué es esto de acá? ¿Qué es? Laminilla ósea circunferencial externa, ¿no? No. El Periósteo. periósteo. El periósteo. ¿Qué capa del periósteo es este? Externo. Externo. Llamado también Periósteo fibroso. muy bien, llamado también Nutricio. Nutricio. muy bien, excelente. Ahora pregunto este de acá. ¿Qué es esto? La capa interna del periósteo. Llamado también Llamas piógeno. Cambio, mis. muy bien. ¿Para qué me sirve la zona interna del periósteo? Permite el crecimiento del hueso, pero en Ancho. llamado crecimiento de Aposición. Exógeno. excelente o exógeno, excelente. ¿Qué es esto de acá? La fibra de Sharpie. La fibra de Sharp, excelente. Todo esto es el tejido óseo compacto. ¿Qué es esto? Laminilla ¿Qué es? ósea. La menisco. Canales externas. La minilla ósea circunferencial externa. ¿Y esta? La laminilla. Laminillas óseas longitudinales internas. Muy bien. ¿Y estas? Laminilla ósea Laminilla ósea. Laminilla ósea céntrica y longitudinal. Muy bien. Entonces, de 4 a 20, ¿qué forma? Sistema de Haber. ¿Qué es esto de acá? El El conducto de Haber. Haber. Conducto. ¿Y esto de acá? El conducto de Boltzmann. Conducto de Boltzmann. Muy bien. ¿Qué es esto de acá? Tejido óseo esponjoso. Muy bien. Excelente. Muy bien. Perfecto. Dale ahí una chequeadita de 2 minutos. Un niño.
¿Qué es esto? La capa externa del periósteo. La capa externa del periósteo. Ya, muy bien. Esto es una laminilla ósea concéntrica, ¿ya? Una laminilla ósea concéntrica. Esto es otra laminilla ósea concéntrica. Repito, esto es una laminilla ósea concéntrica. Otra laminilla ósea concéntrica, otra laminilla ósea concéntrica. ¿Qué células hay en esas laminillas? ¿Qué célula es para ti esto? Un osteocito. Osteocito, Osteocito, excelente. ¿Todo esto qué es? Un sistema de Haber. Un sistema de Haber. ¿Y esto qué es? El conducto de Conducto Haber. de Conducto de Haber. Havers. ¿Y esto qué es? Los osteoblastos. No, Osteocitos. osteocitos. Estos son sus prolongaciones citoplasmáticas del osteocito. Listo. Ya. Muy bien. Ahora le vas a dar un repasito. Ahí está. Míralo. ¿Tienes un minuto?
Ya, ¿qué es el 1? Tejido óseo Hueso compacto. compacto. Tejido óseo compacto. El 2, Tejido óseo Tejido de óseo esponjoso. compuesto. el 3, Sistema de Haber. Sistema Haber. Haber's. Sistema de Haber's. 4, Conducto de Haber. Conducto de Conducto de Haber's. ya. El 5 son vasos sanguíneos. ¿Ya? ¿Qué vasos sanguíneos son? Arteriolas y vénulas. Muy bien. La 6, Conducto de Volk. Conducto de Volkmann. De Volcán. ya. Acá voy a escribirte algo. Ya. Por acá mejor. ¿Listo? Ya. ¿Qué marcarías acá? La B. Oblicua. La B, Miss, la B. Vale. La B. ¿Qué dices, Lonely? Lonely, ¿qué dices? Jason, ¿qué dices? Jason, ¿qué dices? La A me dice Lonely. Jason, ¿qué dices? ¿Ala o bueno? ¿Ala o bueno, Jason? Ya. Acá Álvaro dice A y B marcaría mis. No puedes, pues. Claro que Álvaro tiene la razón, porque son tanto horizontales como oblicuas. Pero yo te dije, en anatomía vas a marcar el que es de mayor cantidad. Entonces, entre los conductos de Volman horizontal u oblicua, las horizontales son más abundantes. Entonces, ¿cuál sería tu respuesta? La A. Muy bien. Muy bien. La 11. Clavícula. No. Entonces, la 12. Trabécula. 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 11. La 11. El endostio. Endostio, Miss. Ajá. Y el 10. El fibroblasto. Osteocitos. Un osteocito. Un humilde. Como es trabécula Lonely, este es un osteocito. Si estaría acá en el endostio, eso sería un osteoclasto. Ya, listo. Vamos con eso.
Ay, ¿qué he hecho? ¿Se puede ver la imagen? No, misita, dejo de Dejo de compartir. compartir. Deje de compartir, ¿no? Ya, no sé qué he hecho. Es una travesura. Un ratito. Ya, un ratito, un ratito. Ya. Ya, listo. Ya. Listo. ¿Tienes un minuto? El 1, Epífisis, Miss. Epífisis. 2, Epífisis. Epífisis. 3, Superficie articular. 4, Cartílago. Articular. Cartílago. 5, Tejidos Tejidos. Tejidos esponjosos. 9, Línea epifisiaria. Línea Línea epificiaria. línea epifisiaria. 6, Endostio. Médula. La ósea roja, Miss. Médula ósea roja. canal Medular. Canal medular. medular. 8, Médula ósea amarilla. médula ósea amarilla. El 7, Periostio. Periostio, Miss. no. Tejido óseo compacto. Muy bien, tejido Ah, óseo tejido óseo compacto, claro. El 1, Conducto de Haber. el 2, Conducto de Conducto de Brodmann. Brodmann. el 3,
Osteocito. Osteocito, muy bien. ¿Qué acabamos de ver? El tejido, la estructura de un hueso Largo. 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 Muy bien, la estructura de un hueso largo. Entonces, ahora vamos a ver la estructura de un hueso plano y de un hueso corto. ¿Ya? Vamos a ver la estructura de un hueso plano y de un hueso corto. ¿Podemos tener un recreo de 5 minutos o ya nos vamos de corrido? Díganme ustedes. Vamos rápido, para que vayan a traer su café. Sí, Miss, por favor. Ya, 5 minutos, vayan a traer su cafecito. 5 minutos, regresamos 11:22.
Chicos, ¿están acá? ¿Están por acá? Ya. Entonces vamos a ver la estructura de un hueso plano, ¿ya? Y de un hueso corto. Un hueso largo se encuentra en los miembros superiores y miembros inferiores, ¿ya? Un hueso largo está en los miembros superiores y miembros inferiores. Y en el caso de un hueso plano, forma la pared, un hueso plano forma la pared de las cavidades que hay en el cuerpo. O sea, ¿dónde están los huesos planos? Los huesos planos forman la pared de la cavidad craneal, forman la pared de la cavidad torácica y forman la pared de la cavidad pélvica. Forman la pared de la cavidad craneal, forman la pared de la cavidad torácica y forman la pared de la cavidad pélvica. Entonces, ¿cuáles son esos huesos planos? El hueso frontal, el parietal, atrás el occipital y el temporal. Frontal, parietal, temporal y occipital. En la caja torácica o cavidad torácica, el esternón, las costillas son huesos planos. El omóplato también es un hueso plano y el hueso ilíaco también es un hueso plano. Esos son los huesos planos. Y en el caso de los huesos cortos, lo encontramos en los carpos y en los tarsos. Carpos y tarsos. ¿Ya? Entonces, quiero saber ahora cómo es la estructura de un hueso plano y de un hueso corto. Te dije que un hueso plano formaba o se localizaba en el frontal, parietal, occipital y temporal. También lo encontramos en el esternón, costillas, omóplato e ilíaco. ¿Ya? Entonces, un hueso, ¿de qué está formado un hueso? Un hueso está formado por tejido óseo compacto y tejido óseo esponjoso. Tejido óseo compacto y tejido óseo esponjoso. Este hueso está recubierto por su ropa, que es el periósteo externo y interno. O sea, el periósteo exocraneal y el periósteo endocraneal. Y sobre el periósteo exocraneal encuentro el cuero cabelludo. Y debajo del periósteo endocraneal encuentro la meninge, que es una membrana. Entonces, repito, este es el hueso, ¿ya? Que está formado, acá lo voy a agrandar. Vamos a suponer que esto es el hueso frontal. Entonces, esto es el hueso, está formado de tejido óseo compacto, tejido óseo esponjoso. Y alrededor tenemos el periósteo exocraneal y debajo tenemos el periósteo endocraneal. ¿Ya? Entonces, los huesos de la bóveda del cráneo, vuelvo a repetir, con huesos planos como el frontal, parietal, occipital y temporal. ¿Ya? Entonces, miren acá. Esto es el encéfalo. Esto es el hueso. ¿El hueso de qué está formado? De tejido óseo compacto y tejido óseo esponjoso. Sobre el hueso que encuentro el periósteo exocraneal y debajo del hueso encuentro el periósteo endocraneal. Y debajo del periósteo endocraneal encuentro la meninge. ¿Ya? Encuentro la meninge. Entonces el hueso, mira acá, el hueso plano tiene dos tablas de tejido óseo compacto. El hueso plano de la bóveda del cráneo tiene dos tablas de tejido óseo compacto. Y entre las dos tablas de tejido óseo compacto encuentro el tejido óseo esponjoso. Entre las dos tablas de tejido óseo compacto encuentro el tejido óseo esponjoso. ¿Ya? Entonces,
tejido óseo compacto más tejido óseo esponjoso es el hueso. ¿Qué hueso? El hueso plano, pero el hueso de la bóveda del cráneo. Entonces, repito una vez más, ¿de qué está formado el hueso de la bóveda del cráneo? De dos tablas de tejido óseo compacto y de tejido óseo esponjoso. El esponjoso se encuentra entre dos tablas de tejido óseo compacto. Por eso al tejido óseo esponjoso le llamamos también hueso diploe. Di que quiere decir dos, ploe, tabla. Entonces el tejido óseo esponjoso se localiza entre dos tablas. ¿Ya? Entonces, el hueso de la bóveda craneal, que es un hueso plano, está formado por dos tablas de tejido óseo compacto y de tejido óseo esponjoso. Además, encontramos sobre el hueso al periósteo exocraneal y debajo del hueso al periósteo endocraneal. Sobre el periósteo exocraneal tenemos al cuero cabelludo. Y debajo del periósteo endocraneal tenemos a la meninge, lo cual forma la pared de esta cavidad craneal. ¿Ya? Repito, hueso diploe es el tejido óseo esponjoso que se localiza entre dos tablas de tejido óseo compacto. ¿Ya? La escápula también es un hueso plano. Entonces, acá este hueso plano está recubierto de periósteo. Debajo está el tejido óseo compacto, tejido óseo esponjoso. No te olvides que el tejido óseo compacto está formado por sistemas de Havers y el tejido óseo esponjoso está formado por trabéculas y el tejido óseo compacto y tejido óseo esponjoso forma el hueso. Muy bien. Entonces, el tejido óseo compacto, si tú lo ves, está formado de sistemas de Havers y el tejido óseo esponjoso está formado de trabéculas. Y entre las trabéculas se forma la cavidad ósea, cuya pared es el endostio. ¿Para qué sirve estas cavidades? Para alojar, sostener y proteger a la médula ósea roja o dependiendo de la edad, puede ser también a la médula ósea amarilla, dependiendo de la edad. ¿Ya? Dependiendo de la edad. Ahora te pregunto, este tejido óseo esponjoso, ¿le puedo llamar hueso diploe? Te doy 30 segundos. No me respondas. Este tejido óseo esponjoso, ¿le puedo llamar hueso diploe? Ya, respóndeme ahora. No, No. está No, encapsulado. Muy No, bien, muy bien, no. Entonces, al tejido óseo esponjoso se le llama hueso diploe solo al que se encuentra formando la estructura de los huesos planos de la bóveda del cráneo. Luego en ningún hueso plano más, solo en los huesos planos de la bóveda del cráneo, ¿ya? Entonces acá tenemos al periósteo recubriendo todo el hueso. Debajo del periósteo tenemos al hueso que está hecho de tejido óseo compacto, tejido óseo esponjoso. El tejido óseo compacto está formado por sistemas de Havers y el tejido óseo esponjoso por trabéculas. Y las trabéculas se entrecruzan y forman la pared de esta cavidad ósea, el cual está recubierto esta trabécula por endostio. Entonces el endostio y la trabécula forman la pared de esta cavidad ósea. ¿Para qué me sirve la cavidad ósea? Para alojar, sostener y proteger a la médula ósea, ya sea roja o ya sea amarilla. ¿Ya? Entonces, en el caso de los huesos de la bóveda del cráneo, está formado por dos tablas de tejido óseo compacto y el tejido óseo esponjoso. ¿Recubierto de qué? En la parte externa de periósteo exocraneal y en la parte interna de periósteo endocraneal. O sea, hay dos tablas de periósteo. En la bóveda del cráneo hay dos tablas de periósteo, periósteo exocraneal, periósteo endocraneal. Recubriendo al periósteo exocraneal tenemos al cuero cabelludo. Y debajo del periósteo endocraneal tenemos a la meninge. ¿Ya? Acá, periósteo en la parte externa, hueso en la parte interna, que está formado de tejido óseo compacto, el tejido óseo esponjoso,
Y el tejido óseo compacto está formado de sistemas de Haber y el tejido óseo esponjoso de trabécula, los cuales se entrecruzan, forman las cavidades óseas. Y la pared de esta cavidad ósea está formada por trabéculas y endostio. Y la cavidad ósea aloja, sostiene, protege a la médula ósea, ya sea amarilla o sea roja. ¿Ya? Muy bien. Te hago esta pregunta. Tienes 30 segundos para responder. Ya, ¿cuál es la respuesta? La E. La E, claro. Porque en la parte más interna está la médula ósea amarilla, que es tejido adiposo, no te olvides. La médula ósea amarilla hemos dicho que es la médula ósea roja inactiva que ha sido invadida por grasa. Muy bien. Ahora, en el caso de un hueso corto, ahí está el periósteo, en la parte externa, debajo está el hueso, y como siempre, en la parte más externa del hueso está el tejido óseo compacto, porque es más resistente, y en la parte más interna está el tejido óseo esponjoso. ¿De qué está hecho el tejido óseo compacto? De sistemas de Haber y el tejido óseo esponjoso de trabéculas, que al entrecruzarse forman las cavidades óseas y esas cavidades alojan, sostienen y protegen a la médula ósea. ¿Quién forma la pared de esta cavidad ósea? El endostio y las trabéculas. Si tú te das cuenta acá, en este periósteo del hueso de la bóveda del cráneo, tenemos al agujero nutricio, que es de primer orden, por donde ingresan las arterias nutricias a nutrir y oxigenar al hueso. Y en el caso del hueso corto, también tiene su agujero nutricio, ¿ya? Y este agujero nutricio es de segundo orden. Listo. Entonces, si tú miras acá un hueso largo, mira, esto es el agujero nutricio a nivel de la diáfisis, ¿ya? Entonces, ¿dónde encontramos los agujeros nutricios de primer orden? Lo encontramos en la capa externa del periósteo de un hueso largo, lo encontramos en el periósteo de un hueso plano. Ahí encontramos al agujero nutricio de primer orden. Y el agujero nutricio de segundo orden lo encuentra en el periósteo de un hueso corto, o también lo puedo encontrar en la capa externa del periósteo de la epífisis. Ahí lo encuentro. ¿Ya? Listo. Entonces, dale ahí una chequeadita y te voy a preguntar. No te olvides, ¿ah? El agujero nutricio de primer orden está en el periósteo de los huesos planos y el de primer orden también está en la capa externa del periósteo de un hueso largo. Y el de segundo orden lo tenemos en el periósteo del hueso corto y también en la capa externa del periósteo de la epífisis. Entonces, ahí tienes 2 minutos para preguntar.
Del sistema de Haber, Sandra. Estos son los sistemas de Haber. Ya. Entonces, ¿verdadero o falso? El agujero nutricio de primer orden se encuentra en la capa externa del periósteo a nivel de la diáfisis. ¿Verdadero o falso? El agujero nutricio de primer orden se localiza en la capa externa del periósteo a nivel de la diáfisis. Verdadero. Verdadero. Verdadero, Miss. Verdadero. El agujero nutricio de segundo orden se localiza en el periósteo de un hueso corto. Verdadero, Miss. Verdadero. El agujero nutricio de primer orden se encuentra en el periósteo exocraneal de los huesos de la bóveda del cráneo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Muy bien, excelente. ¿Ya? Mañana, ¿a qué hora nos vemos? 5. 5. 5. Ya, mañana nos vemos 5. ¿Ya? Bye, que tengan buenas noches, chicos. Chau, chau. Chao, mi buenas noches. Chao, bye.